cuándo empezaste a escribir, Laura? De muy pequeña me sentaba al lado de mi padre, que estaba con su Olivetti, escribiendo, fundamentalmente los domingos. Y yo tenía, qué sé yo, 10, 12 años, y tengo ese recuerdo muy marcado que me sentaba a su lado y me ponía a escribir. Y tengo así como un recuerdo de disfrutar mucho ese momento de estar al lado de él escribiendo sus poemas y yo al lado también escribiendo. ¿Poemas también? Poemas también. Y después, bueno, esas experiencias que se hacían en la primaria en ese momento, que había que escribir redacciones con premios que te daban, que te lo ponían ahí en una cartelera. Y bueno, yo me daba cuenta que disfrutaba haciendo eso y lo hacía con mucha naturalidad. Esos son mis recuerdos, ¿no? Siempre escribía, pero hasta que consentía que quiero escribir y todo eso, pasaron muchísimos años, porque publiqué tardíamente, ¿no? Pero siempre seguiste escribiendo en esos intervalos Sí. en que decís que no consentías en escribir, Sí. ¿seguiste escribiendo? Siempre escribía, incluso estando en la facultad, disfrutaba mucho cuando había que hacer monografías. Y para mí era muy natural articular un tema con otro y poner un poema donde quizás ni te pedían un poema. Yo estudié psicología y parece que no era tan natural, era lo que me pasaba a mí, que esos recorridos que yo hacía con cruces y ampliaba el panorama era lo que me pasaba todo el tiempo. Y también en esa cosa emocional, ¿no? Que a veces te pasa algo y tenía la necesidad de escribirlo. Es decir, que no te ceñías a la escritura académica y eso te fue conduciendo quizá en algún momento a publicar un libro de poemas, Sí. ¿no? Que trabajaste con Diana Velesi. Sí. Hace unos años yo leo un reportaje que le hacen a Diana Velesi en Página 12 y me pareció tan interesante su posición respecto al poema, la relación que tenía con la naturaleza. No recuerdo exactamente qué, pero había algo ahí en esa poeta que yo no la conocía tanto, pero bueno, me había interesado su posición. Y yo en esa época estaba escribiendo ya con cierta, digamos, disciplina, para decirlo de algún modo, me sentaba a escribir. Bueno, yo recuerdo que cuando tuvimos los primeros encuentros, cuando vos me trajiste el libro de Clarice Lispector, que es el que trabajamos en el taller, también me diste El secreto, ¿no? Sí. Que a mí me había gustado particularmente, y de hecho este libro tuyo es esta cosa híbrida que vos describís, que te pasaba ya en los tiempos de estudiante, Sí. de psicología, donde vos mezclás, ¿no? Cuestiones psicoanalíticas, cuestiones de la poesía, de la narrativa de Clarice y Sí. cosas tuyas propias, casi se puede decir emocionales, ¿no? Sí, es así. Es más, hoy escribo, vamos a por ponerle un nombre, ensayos para el campo del psicoanálisis, pues también hemos trabajado juntas algunos de esos ensayos. Sí. Y no son muy psicoanalíticos, o sea, tienen una impronta psicoanalítica, pero también tienen una cosa rara que yo hago ahí con la lengua, que vos me decías, bueno, pero me ponías un punto, esto no se entiende nada, qué sé yo, y trabajábamos juntas como para darle un marco más, que se pueda entender un poco más, pero también es raro, no podríamos también encuadrarlo en un ensayo psicoanalítico. Claro. Porque hay algo ahí que también hago que entra por otro lado, más por lo que te va pasando con el texto, que por una vía de saber o de querer acumular conocimientos sobre un discurso, ¿no? Y cuando vos me traes el material, que bueno, Sí. hay que decir que ahí nos hace un lazo Sofía González Bonorino, Sí. una amiga en común que además es escritora, y me dice, bueno, tengo una amiga, Laura Hanna, que quiere corregir, armar, no se sabe bien qué, ¿no? Sí, exactamente. Un libro, algo, o un proyecto de libro sobre Clarice Lispector. Tenemos un primer encuentro con ella y vos me contás algo que yo no entendía nada, no por dónde iba, hasta que, bueno, lo leí. Ahí empecé a entender y lo que vi fue un material muy potente, ¿no? Un decir acerca de la obra muy sentido, ¿no? Muy personal, y había mucho por hacer también ahí, ¿no? Sí. Pero cuando me encuentro en una segunda instancia, ya las dos solas, vos me decís, me quiero separar de Clarice Lispector.
Sí. Por eso el libro finalmente, no sé si se va a llamar, pero se barajó que se llamara Conjuro o El Conjuro. Sí. Porque había que conjurar eso y vos te querías separar de Clarice, Sí. olvidarla ya porque no la soportabas más, Eso básicamente. Sí, yo le llevé a Amalia lo que tenía y me dijo, esto es un conjuro. Le dije, ya tengo el nombre del libro. O sea, estaba poseída por Clarice Lispector y ahora quería realmente que se produjera esa separación y concluirlo. Pero fundamentalmente cuando yo te llamo, a mí lo que me pasaba era que yo tenía una forma estética del libro que tenía que ver con lo fragmentario, eso lo tenía claro, que era una prosa poética. También vale la pena aclarar que no es un libro ni de interpretación de Clarice Lispector, ni psicológico, nada de eso, sino que lo que a mí me empezaba a suceder cuando, digamos, me sucedió esto, que era que me ponía a dialogar con Clarice Lispector, con los personajes de los cuentos, de las novelas. Entonces había como una mezcla de voces, una polifonía que enriquecía mucho el libro, pero también lo hizo sumamente desordenado. Claro. O sea, que esa polifonía que era intensa, de pronto era ¿quién habla? Hablo yo, habla Clarice Lispector, habla el personaje, ¿no? Entonces, te llamé fundamentalmente para ordenar. Y el orden realmente faltaba. Había como un formato estético que tenía su intensidad, pero que se iba como disolviendo. Así que bueno, me parecía que teníamos que trabajar en esa línea y creo que realmente entre nosotras se produjo un encuentro. Para mí era importante que vos tuvieras cierta cercanía también con Clarice, que por lo menos la hayas leído y que estabas interesada en su mundo narrativo. Así que bueno, realmente entre nosotras se produjo un encuentro, un diálogo que para mí fue fundamental para darle la forma que realmente quedó. Fue importante la lectura que hicimos, que el trabajo fue leer en voz alta, ¿no? Sí. Todas las veces, y leer y releer, incluso a veces recuerdo que teníamos clases de 2 horas. Sí. Bueno, clases, encuentros, lo que se pueda llamar, donde trabajábamos solamente un fragmento muchas veces, ¿no? Y te leíamos y lo releíamos y eran fragmentos de 2 párrafos hasta que quedaba lo que tenía que decir, ¿no? Entonces yo te iba preguntando, ¿pero acá qué querés decir? Y entonces vos me decías, no, porque estoy citando a Kant, ¿viste? Entonces nos llevaba como a una conversación larguísima, por eso es que a veces el trabajo se hacía muy, muy puntual y muy específico, ¿no? Hubo sesiones verdaderas de agotamiento. Sí, pero ese agotamiento que te da como mucha gratificación, ¿no? Sí, por supuesto. Yo me iba muy gratificada porque había mucho trabajo y no se trataba de mí, sino que estábamos las dos dedicándonos al libro. Entonces yo dejaba fluir las ideas, esto que te decía, como ese manantial de imágenes, pero realmente necesitaba de nuestro encuentro para poder, como te decía, darle un orden, ¿no? Pero aparte el orden era a veces así, desde un título hasta que me digas, saca esa coma, porque lo que resonaba mal. Sonaba mal. Sí. ¿No? A veces la puntuación hacía de las suyas ahí y no se entendía por qué estaba diciendo una cosa cuando tenía que decir otra y se debía a que había un punto o una coma mal puesto. Sí. Bueno, yo no sé cómo vos te sentiste en esa situación donde yo te marcaba, ¿no? No. Esto no sé qué. Yo creo que para que haya un encuentro hay como una entrega, ¿no? Y yo me entregué, primero por esto que te decía, que la decisión era, quiero terminar, ¿no? Escribo, quiero terminar, ese proceso había que terminarlo. Está bien, estuvo muy grato el encontrarme todas las mañanas en mi casa, en mi escritorio, con la ventana y escribir, pero había que terminarlo. Entonces, yo estaba decidida a eso, y el protagonismo lo tenía el libro. Claro. La obra misma, vamos a decir así, ese obrar y desobrar. Entonces, si había que tachar y había que tirar a la basura, yo sabía que no había tanto para tirar, pero sí estaba convencida de que había mucho por ordenar.
Entonces, en ese sentido yo me entregué, porque percibía que vos en eso me ibas a acompañar. Porque, no sé, te veía como que de eso sabías. Sabías y me ibas a orientar de la buena manera, ¿no? Que había una cuestión ética ahí que a mí me venía muy bien. Entonces, bueno, fluyó en nuestro encuentro y de una fluidez que fue llegando a buen puerto. Incluso después, cuando terminamos el libro de Clarici, terminé el libro de Clarici, le pusimos fin y está haciendo su camino editorial. Sí. Yo después tuve que escribir otros textos para presentaciones en el ámbito del psicoanálisis o un texto para una conferencia, había escrito un texto sobre aparición con vida, que me publicaron en la web, Lazos, ¿te acordás de eso? Sí, me acuerdo. Y también a mí me interesaba lo que había escrito, no que estaba con mayores dificultades, pero me daba cuenta que también había ciertas dudas del armado de ciertas oraciones para dónde iba a ser publicado, y ahí nuevamente te llamé. Sí, me acuerdo de eso. Bueno, yo me sentí con total libertad como para plantearte, yo no notaba de tu parte ningún tipo de ego que me impidiera no decir, no, es que yo quería decir esto, ¿no? Sino simplemente estábamos todo el tiempo, incluso ya no se debatía solamente la palabra justa, sino las ideas que estaban implicadas en ese texto, hasta debates, se puede decir, filosóficos, literarios, en un cierto sentido los hemos tenido en ese momento. Y de hecho, incluso recuerdo que hicimos un pequeño parate en el libro de Clarici en medio de todo ese proceso de taller para corregir un libro de poemas, que también tenía que ver con lo animal, donde aparecían tortugas, aparecían, bueno, Galápagos, las islas Galápagos. De Galápagos, que fue muy interesante también. Incluso fue muy bueno para el libro de Clarici porque fue un respiro interesante, ¿no? Que vos me dijiste, estas 3, 4 encuentros que vamos a tener, vamos a hacer solo el libro de poesía, y yo dije, ay, menos mal. Y vos también, porque estábamos un poco ya saturadas, e incluso, bueno, se llegó hasta el fondo con Clarice Lispector, ¿no? Bueno, quizás hay un fragmento del Conjuro que podamos leer, ¿no? El fragmento de Macabea, que a mí me gustaba particularmente, creo que a vos también. Bueno, ¿ves? El fragmento es así, dice, otra belleza, habíamos puesto en cada fragmento un nombre, y el fragmento dice así: en la cornisa anda, los pasos en alto buscan siempre la tierra. Clarici, tierra cultivada, pretexto donde la exterioridad más íntima se expresa. Clarici incita a otra belleza. La máscara de pestañas es un disfraz que no permite el simulacro. No se trata de maquillarse, sino de pintarse una cara de invierno, marcada por la lluvia en plata y oro. El ridículo en los labios rojos de Macabea, tu belleza, Macabea. Nos iluminamos en tus sombras. Macabea no se viste, ni siquiera es mujer. En la madrugada, los tintes del cielo caen en su pecho. Está fija, atrapada en los tiros punzantes de su pobreza. No hay piedad para Macabea. La autora la mata. Nadie llora, excepto yo. ¿Qué valentía surge del sonido que no se oye? Bueno, mi nombre es Mercedes Álvarez, soy escritora, dicto talleres grupales e individuales hace aproximadamente 4 años, con dinámicas distintas, clínica de obra, y los talleres grupales están dirigidos a trabajar con cuestiones técnicas, sobre todo del cuento.